Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el siglo XV. ¿Y qué fue del siglo XV? Bueno, debemos decir que el siglo XV es el periodo de la historia que se extiende desde el 1 de enero del año 1401 hasta el 31 de diciembre del año 1500 después de Cristo, según el calendario gregoriano. También decir que este siglo marcó la finalización de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, de acuerdo con la periodización tradicional de la historia. Otro dato que debemos mencionar es que en Europa fue una etapa caracterizada por el fortalecimiento del poder real y también el inicio de la expansión ultramarina y también el avance del Imperio Otomano sobre la península de los Balcanes. Y por último debemos decir que la transición del feudalismo económico al capitalismo comercial y el desarrollo del humanismo y el renacimiento es otro dato de este periodo. Pero sigamos hablando mucho más sobre este siglo XV porque hay mucho más por saber. Porque también debemos destacar que fue también un siglo marcado por conflictos religiosos como el cisma de Occidente y también los cuestionamientos de lollardos y husitas que anticiparon la reforma protestante y la división de la cristiandad a principios del siglo XVI. También mencionar que en América los incas y los aztecas crearon poderosos imperios muy poco antes de que se produjera la irrupción o invasión de los europeos a partir de la llegada de los españoles a las Antillas y de los portugueses al Brasil. También mencionar que en Asia los dos grandes centros de poder fueron el Imperio Mongol, que revivió brevemente bajo el liderazgo de Tamerlán, y la China imperial, que inició su expansión comercial a partir de las 7 expediciones del almirante Shen He. Y el último dato que mencionaremos es que en África el imperio de Malí declinó ante la expansión del imperio Songhai, mientras que la islamización del curso medio del Nilo llevó a la destrucción de los reinos cristianos de Nubia. Continuemos hablando un poco más sobre este siglo XV, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, entre sus características vamos a mencionar el fortalecimiento de la autoridad real en detrimento del poder de los señores feudales. También se dio el inicio de la expansión ultramarina, fruto de los avances en conocimientos náuticos y también geográficos. Otro dato que mencionaremos tiene que ver con los castellanos, que se apoderaron de las Islas Canarias en el año 1403 y los portugueses de Ceuta en el año 1415. También mencionar a Colón, que llegó a las Antillas en el año 1492, Vasco da Gama a la India en 1498 y Pedro Álvarez de Cabral a Brasil en el año 1500. También debemos mencionar el corrimiento del eje del comercio europeo del mar Mediterráneo al Atlántico, como consecuencia de la expansión ultramarina y la irrupción de los turcos otomanos en el Mediterráneo oriental. Y el último punto que mencionaremos tiene que ver con la afirmación del poder de los musulmanes en esa región, que dificultó el comercio de larga distancia que hasta entonces monopolizaban los venecianos y genoveses. Continuemos hablando un poco más sobre este siglo XV porque hay mucho, pero mucho más por saber. En este siglo debemos decir que se dio el inicio de la transición del feudalismo económico al capitalismo comercial como producto del repoblamiento de las ciudades. Una de las causas que hizo que esto fuera posible fue la expansión del comercio de larga distancia y la crisis del siglo XIV, que dejó sin manos de obra campesina a muchos señoríos feudales. Otro dato que debemos mencionar tiene que ver con el desarrollo del Renacimiento, que fue un movimiento artístico y cultural que tuvo su origen en la ciudad italiana de Florencia y también se dio la extensión de la cultura escrita a sectores cada vez más amplios de la población gracias a la invención de la imprenta hacia el año 1440. Sigamos hablando sobre más acontecimientos que se dieron en este siglo XV.
Un dato que mencionaremos tiene que ver con la realización del Concilio de Constanza en el año 1414 al 1418, que buscó poner fin al cisma de Occidente iniciado en el año 1378 y analizar la reforma de la Iglesia Católica. También mencionar el fin de la Guerra de los 100 Años, que enfrentaba a ingleses y franceses desde el año 1337, donde los franceses terminaron ganando luego de la victoria obtenida en la batalla de Castillón en el año 1453. También mencionar la toma de Constantinopla por los ejércitos otomanos en el año 1453, que puso fin a la existencia milenaria del Imperio Bizantino, que dejó en manos de musulmanes el control del paso del Mediterráneo al Mar Negro. Otro acontecimiento que mencionaremos es la Guerra de las Dos Rosas en el año 1455 al 85, que fue un conflicto que se inició en Inglaterra como consecuencia de la derrota en la Guerra de los 100 Años. Pero hay más acontecimientos que mencionaremos para finalizar. Los otros acontecimientos que mencionaremos tienen que ver con el casamiento en el año 1469 entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, que dio inicio al proceso de unificación española, en el cual concluyó en el año 1512 con la conquista del reino vasco de Navarra. Otro acontecimiento fue el fin de la Reconquista española como consecuencia de la toma de la ciudad mora de Granada por los Reyes Católicos en el año 1492. De esta manera llegaron a su fin más de 7 siglos de dominio musulmán de la península ibérica. Otro acontecimiento fue la firma del Tratado de Tordesillas en el año 1494, que delimitó las áreas de expansión de influencia de España y Portugal en el mundo ultramarino. Y por último mencionar que durante el siglo XV, América fue testigo de la fundación de dos poderosos imperios guerreros, el azteca y el inca. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!